El lunfardo de masas. Cuando somos muchos nos comportamos de otra manera. Saltamos, elevamos la voz, vamos cantando por las calles, nos sentimos más fuertes. A veces también nos agarramos a piñas. Hay un término que es clave para entender el fenómeno de masas en la Argentina y es el del aguante. Un término del fútbol, un lunfardismo que ha trascendido la frontera del fútbol y que hoy se aplica también a recitales y marchas políticas. ¿Quién tiene aguante? ¿Qué otros términos de estos ámbitos hemos tomado prestados? Muchas voces nos cuentan esta historia. El término aguante es un término que tiene muchos significados y en el mundo del fútbol tiene distintos significados según los actores. Es diferente el significado que le dan las hinchadas, comúnmente llamadas barra bravas, que el resto de los espectadores. El concepto de aguante en la cancha para mí se remite a comienzos de la década del 80 y la palabra, digamos, se empieza a utilizar a punto tal que yo recuerdo siendo niño que para mí hacer el aguante siempre fue la parte positiva, ¿no? Como estar al lado, lo que en inglés sería como Stand By Me, ¿no? Como dice la canción popularizada por Lennon, estar al lado, apoyando, soportar, digamos, no hay traducción. En estos clubes, sobre todo, es tratar de acompañar al club los días de partido, tratar de llevar la bandera a cada cancha, traerla a tu cancha y hacerla presente. Después, obviamente, se entiende de aguante, agarrarte a piña con la hinchada contraria, tirarse piedra. Cada uno tiene su idea del aguante. Bueno, después entendí más de grande que el concepto tiene que ver con un lado más violento, ¿no? Aguantar es pelear, a ver quién tiene aguante, a ver quién se la aguanta. Tener aguante. Es estar dispuesto a boxear, a pelear. Tiene que ver con poner el pecho, con afrontar esa situación de enfrentamiento. Y lo mismo sucede para los espectadores que no son miembros de las hinchadas, ¿no? Tener aguante para ellos es ir a un partido lejos de su estadio, donde las condiciones climáticas, por ejemplo, son malas, o los días son días laborables. Mostrar aguante es demostrar que se ama a su club o se ama a su hinchada más allá de esa adversidad. El sacrificio que uno pone día a día acá en el club, que valorar los colores, lo que representa para cada uno estar acá, que es mucho. No solo esa es la palabra. Muchas veces jugando uno decide el aguante para aguantar un partido. Estás ganando 1-0, ¿viste? Una final o algo y necesitas que se cuelguen los 11 del travesaño y decir que el aguanten. Que hay que tener aguante hasta que terminen los 90 minutos. Yo siempre elegí de un modo más naif, si querés, entender que la palabra hacerle el aguante a alguien es lo que hoy por hoy significa hacer el aguante y trascendió el fútbol, ¿no? Es estar en las malas, es bancar, es apoyar. Al igual que en el caso del aguante, hay otras palabras y expresiones de la cancha que hemos incorporado a nuestro léxico. Está claro que el fútbol está como muy omnipresente en la vida de los argentinos y del fútbol surgen muchas cosas y en el lenguaje también. Salgan, entren, achiquen, métanse, vayan para adelante, vengan para atrás, corten, no se raspen. Uno que no conoce qué es el fútbol o, en este caso, este deporte, por ahí dice ¿de qué habla? Cuando alguien se tropieza y le dicen penal. Poner huevo. Jugar en primera, me enganchaste en offside. Estar en offside es estar fuera de todo, es quedarte afuera, es ser un boludo, es no entender lo que pasa. No necesariamente ser un bardo, sino que te descubran también. Si te engancharon con otra mujer. Claro, te engancharon con otra y quedaste en offside. Ahí quedaste pegado mal. Y vos te engancharon varias veces, ¿no? No, a mí por suerte no, todavía no quedé nunca en offside. Ando bien. Poner huevo es otra cuestión que surge del fútbol y que tiene un parentesco con hacer el aguante, pero ponerle huevo a algo, ¿no? Para los miembros de las hinchadas, poner huevo
está directamente vinculado con el enfrentamiento con la hinchada rival. Pero demandarle poner huevos a sus jugadores tiene otro sentido, que está más vinculado a poner garra ante la adversidad futbolística. Aparte, digamos, con el componente machistoide que tiene también, ¿no? Lo de poner huevo. Las minas dicen poner huevo porque poner ovario no va ni para atrás. O sea, los testículos funcionan como relación directa con la masculinidad. Por ahí algunas más feministas te pueden decir poner ovario, pero está claro que no va a poner ovario, es poner huevo. Hay una idea de mostrar una dominación respecto al otro. Y el término más claro que marca esa dominación para mí aparecen en esas canciones que dicen le vamos a romper el culo al rival. Porque muestra el papel activo de uno y el papel pasivo del otro. Muestra la dominación total de uno y el rol dominado del otro. Veo que ves una cosa que es que la historia se repite otra vez, lo volvimos, y podía ser cualquiera, y no, lo volvimos a coger. En ese caso, lo que nosotros vemos es que ambos son hombres en esa relación. Entonces, ambos serían homosexuales. Putos, se le puede gritar a un jugador que vos ves que no entrega lo que pretendés o lo que pretende el hincha de dejar todo dentro de la cancha, ya sea rival o de tu club. Más de una vez uno ha puteado a un jugador propio. No quiere decir no seas mariquita, claramente. Está claro que es otra cosa. El puto no tiene que ver con la homosexualidad, sino que tiene que ver con la carencia de aguante. El puto es el que no tiene aguante. Es el que, ante una situación de enfrentamiento, decide no pelearse. El que más se lo lleva me parece que es el referee. Sí. El referee siempre le dicen esa palabra. Esto de puntuar las cosas, ¿no? De ponerle puntos, es muy del fútbol, muy del década del 60 se empezó a, por ejemplo, describir cómo había jugado un futbolista simplemente poniendo del 1 al 10. Los puntos, 6, 5, 4. Y esto para mí se ha trasladado a todo. En los lenguajes cotidianos, las mujeres son calificadas con puntos. Uno ya sabe que el 10 es la perfección, el 9 es genial, pero le faltó solamente una cosita. El 8, y el 8 garpa, el 8 va muy bien. Es como que con un 8 vamos a cualquier lado, a la guerra. El 7 es lo que uno necesita para estar tranquilo. Una mina 6 puntos es lo que uno tiene que conseguir para no ser vilipendiado por sus compañeros. En el 5 ya empezamos a ceder. El 4 ya está, ya va para atrás. De ahí para abajo es desbarrancar y es todo malo, digamos, ¿no? Me levanté una mina, ¿qué onda? 4 puntos. Que se le dice algo de amargo a los que no cantan, a los que no gritan, o a los que le da lo mismo ganar o perder. O por ahí, o que son de otros clubes y vienen a ver los partidos y los ves que están en un costadito, ¿viste? Se le dice amargo. Esto de la camarilla es como el grupo fuerte, el que maneja las cosas y decide por los demás, ¿no? Y es rosquero, jodido. Ser camarillero es como buscar un poder al margen del poder establecido, digamos, ¿no? Donde hay un director, hay una camarilla que hace su propio juego. Bueno, eso para mí era del fútbol y también se ha trasladado menos por ahí. Tiene más que ver con, digamos, pero los futboleros sí lo utilizan en otros ámbitos, ¿no? No sea camarillero, boludo, dejá de joder. La creatividad argentina, por supuesto, también se expresa en los diversos motes que reciben los clubes de fútbol. Vamos a conocer la historia de algunos de ellos. River perdió una final en la década del 60, en el año 66, después de ir ganando y lo tenía controlado frente a Peñarol en Chile, un partido de desempate, y al siguiente partido, la hinchada de Banfield, creo que fue, le tiró una gallina a la cancha. Bueno, y quedó la gallina, digamos, ¿no? Y esto de ser gallina, vaya uno a saber por qué ser gallina es ser perdedor, o arrugar, o asustarse, ¿no? Y bueno, tiene que ver con que supuestamente en la Bombonera había, antes de que se construyera, un lugar donde iban los caballos y demás a dejar su bosta.
era como no sé si un basural, era más bien los carros y demás, los caballos iban a cagar ahí, en el predio donde después se hizo la Bombonera y quedó el apodo de Bosteros. Central y Newell's es muy interesante porque surgen juntos los apodos. En el comienzo del siglo pasado, Newell's organiza un partido a favor de recaudar fondos para un leprosario. Por eso, concretamente, empiezan a ser los leprosos. Los hinchas de Central se niegan a participar de ese partido y, en contraposición, por haberse negado, empiezan a ser los canallas. En algún momento los hinchas de River se escapaban al mote y es como que les molestaba. Y hoy por hoy no, es un orgullo. Yo soy gallina, ¿y qué? Sí, soy gallina, ¿qué? Ni hablar de bostero, ¿no? O sea, ser bostero es como una marca, un orgullo. Muchos asocian el lunfardo exclusivamente a las letras del tango y a épocas pasadas. Lo cierto es que el lunfardo es un proceso lingüístico constante que hoy está más vivo que nunca. Hoy son otros los géneros musicales que utilizan y transmiten estos términos cotidianos. Vamos a escuchar un poco de música lunfarda y aprender de qué nos canta. El rock está constantemente creando lenguaje, así como crea música y crea estética en general, está constantemente creando un lenguaje y jugando con las palabras y con las ideas. Y muchas veces ese código se usa para marcar una diferencia, digamos, para marcar una pertenencia. Siempre que nosotros queremos construir un nosotros, necesitamos marcar una otredad, la existencia de un otro. Y lo que hacen las bandas de rock es, los espectadores del mundo del rock es señalar uno diferente para distinguirse de ese. Si un artista de rock usa una palabra que no todo el mundo puede entender, es porque le está hablando a esos que sí pueden entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Es una forma de alguna manera de marcar el terreno. El rock enfrentado a la cumbia, el rock enfrentado a los chetos, esas diferenciaciones señalan también la posibilidad de construir un nosotros. Cuando el rock comienza, eran todos muy jóvenes también. Entonces los jóvenes necesitan expresarse y hablar de una determinada manera para llamar la atención, porque son jóvenes, porque quieren diferenciarse de los adultos. Hay que hacerse una idea que después de la dictadura, cae la dictadura y hay como una especie de efervescencia de lo nacional, que es como una especie de rémora instalada post-Malvinas. Se crea el término del rock nacional. En Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, no se dice national rock. ¿Quién dice national rock? Es impensado. Es un término nacido del chauvinismo argentino y de la necesidad fálica casi de ser argentino constantemente. Mira, el lunfardo se utiliza en el rock porque todos los jóvenes somos rebeldes, o fuimos rebeldes. Es decir, no nos olvidemos que el tango no es cosa de grandes, el tango fue cosa de jóvenes. Cuando Discépolo, cuando Cadícamo, cuando Mansi escribieron esas hermosas páginas bonitas de tango, eran gente muy joven, de 18, 20 años, 25 años. A partir de la década del 90, con grupos como La Renga, que empezaron a fomentar el rock chabón, empezaron los pibes a decirse, che, loco, chabón. Pero chabón lo usaban como, digamos, el sujeto innominado, cuando vos no sabés el nombre de una persona. Entonces, para ese muchacho que dice chabón, pero para dirigirse a otro flaco, a otro par de él, no es chabón gil o tonto. Para un tanguero, el chabón sigue siendo el gil del tonto. Ciertos actores culturales ponen en escena términos que estaban pasados de moda y esos términos pueden ser resignificados según
el nuevo contexto cultural. El ascenso a primera del rock chabón empieza a desnudar que el código barrial en el rock era totalmente posible. No solo en la retórica de las bandas, no solo por una banda como La Renga, que, no sé, La Nave del Olvido es como una especie de relato sobre los techos de Pompeya y la Plaza Perito Moreno. Y reflejaba no solo su propio lenguaje, sino el lenguaje de los seguidores. Lija cuando tenés mucho hambre. Tengo una lija. Sí, cuando estás muerto de hambre. Yo ahora tengo una lija, boludo, me estoy muriendo. Sí. Delirar a alguien cuando lo estás descansando, digamos. Hay una analogía también. Cuando estás como hablándole irónicamente a lo que está diciendo, ¿no? Estás ironizándolo un poquito. Estás delirándolo un poquito. Un careta es alguien que dice ser algo que no es, ¿no? Se crea una estructura, una personalidad, digamos, que nada que ver, es otra cosa, ¿viste? Es como una manera de insertarse en un grupo, digamos, ¿viste? Ser un careta. Eso es un careta. Mandar fruta es cuando estás chamullando, cuando estás hablando ya por demás sobre un tema que no está muy claro para vos, digamos. Eso sería mandar fruta. Escabio, por ejemplo. El escabio lo saco del rock, el bardo. Eso creo que son las primordiales que uno ha utilizado del ámbito del rock. En el mundo de los seguidores de ciertas bandas aparece la idea de estar descontrolado, estar de la cabeza, del tomate, como una marca positiva. En el rock el lunfardo hace referencia a la calle, al barrio, a la comisaría, a la amistad, a los círculos de amistad, a la droga, a quien te vende la droga, al dealer, al tranza. Ahora por ahí el lunfardo se corrió del rock y del tango y está más en la cumbia villera. No quiero olvidarme de la cumbia, cuando hablamos del rock y del rap, digo, la cumbia también. Y la cumbia no romántica, la cumbia villera que inventa Flor de Piedra propiamente dicho, sí es la encarnación del lunfardo. Si ahí no hay lunfardo, estamos todos perdidos. De polenta y pesado, te pegas a la vagancia, sos el duro pato pica y te enojas. O sea, temas que dicen como, no sé, dame una esperanza, dame 5 de balanza. Balanza es el código que uno usa con el tranza, con quien uno le compra la droga. Si la misión de la cumbia villera fue contar ese tipo de historias, el uso del lunfardo era completamente obligado. En algunos lugares se habla así. Y si vos representás a un barrio que se habla así, ellos en realidad son un fiel reflejo de cómo se habla. Que uno no entiende a veces es otro problema nuestro. Encapsular es... Encerrarlo, ¿no? Vení, mami, encerrate en el coche conmigo, vamos a pasar un rato. Con doble sentido, ¿no? ¿Entendés? ¿Puede ser también? La burbuja del amor. La burbuja del amor, digamos que sí. Voy y te digo, mira, no me gusta cómo me estás hablando o me estás tratando, y esa persona reacciona diciéndome, no me agites el trapo, como que piensa que yo lo estoy apurando. Esta fisura y haberse pasado de rosca. Un sábado a la noche, mamado, redrogado. A la noche no, a las 8 de la mañana. A cualquier hora, sí, a las 8. Claro. Al igual que el fútbol y la música popular, en la Argentina la política despierta pasiones y reúne masas. Se expresa en marchas, pintadas callejeras, acaloradas discusiones y en términos. Lo que está sucediendo últimamente es, en el escenario cultural de la Argentina, es que el concepto de aguante empieza a salir del mundo del fútbol y aparece en otros escenarios. Por ejemplo, en el rock, pero también, por ejemplo, en las movilizaciones políticas y en las marchas políticas. También tiene las dos acepciones, de la parte más violenta y de la parte más de hincha, ¿no? de incondicionalidad. Mostrar la participación en esos eventos, en eventos que pueden llegar a ser peligrosos. Y por supuesto que hay un lunfardo que acompaña a la política, sí, desde ya. Gorila,
por ejemplo, también otra palabra que tiene un significado también o connotativo con respecto a la oposición. Zurdo, facho, gorila. Tenemos preeleccionario, pueblada, puntero, provincializar, movimentista, muchachos, funcionario, fraude patriótico, galerita. Palabras como puntero, corralito, cacerorazo, tongo, aparatear, el aparato. Son cosas que son muy de la política. Estábamos viendo televisión y un periodista explicaba que, en lugar de explicar con el tecnicismo bancario, que no todo el mundo lo entiende, dijo, bueno, al su dinero le pasó como un corralito, ¿no? Lo metieron adentro y no lo puede sacar. Es el tipo que empieza en un partido y de repente se pasa a otro, es como el veleta, digamos. Hablar de que alguien se borocotiza, un borocotó, eso me parece que es la de la política y sirve para un montón de cosas. Es una palabra que tiene un peso sonoro importante, es una palabra de una capilaridad así. Lo que quiso decir históricamente gorila es opositor al peronismo. Hoy en día la cosa se ha ampliado y se aplica la palabra gorila a cualquier persona autoritaria o reaccionaria o de ideas muy de derecha. Que se había licuado un poco en los 90 por la paradoja de tener, por un lado, un gobierno peronista, pero lo que históricamente habían sido los gorilas estaban todos adentro del gobierno. Entonces era complicado dividir las cosas entre peronistas y gorilas. Ahora la acusación de gorila vuelve a aparecer como un insulto fuerte, ¿no? Un ñoqui es un tipo que trabaja en un ministerio, en una dependencia pública y no tiene una tarea, no hace nada. O sea, cobra un sueldo, todo, pero no está ahí al pedo, digamos. Se decía que venían solo los 29 a cobrar, como los ñoquis. O sea, los veía una vez por mes. Como los ñoquis, básicamente. Es una figura bastante conocida, ¿no? En todos los ministerios. Un curro en este país sería una manera de hacer guita de la manera más cómoda y fácil posible. ¿El curro? Lo que están haciendo ustedes acá. Olvídate. Y lo que hacemos nosotros. También, aparte. Curiosamente, en nuestro país existe toda una jerga relacionada a la corrupción y las prácticas non santas en el espacio político. Sin duda, ciertos términos están directamente vinculados a ciertos momentos de la política, a ciertos momentos del dinamismo cultural de cada una de las sociedades. Es una manera de entender cómo somos los argentinos, cómo somos en el fútbol y cómo se utilizan las palabras y qué significado tienen. Y creo que el fútbol, desde esa omnipresencia en la Argentina, ha hecho, ¿no? Ha derramado cosas de la política que son tan fuertes que trascienden la política para expresar otras cosas, otros ámbitos. Muchos lunfardismos aparecen porque el diccionario no nos ofrece una palabra para eso que vemos, sentimos o que queremos expresar. Por eso hablan de un momento particular y de una idiosincrasia. Y son palabras clave a la hora de entendernos como cultura y sociedad con sus virtudes y defectos. En nuestro próximo capítulo abordaremos otro aspecto de esta bella historia: los medios masivos de comunicación y su rol en el registro, reproducción e invención de nuevos términos. Hasta entonces.